No me avisas. ¿Estás por ahí? ¿Será que se nos perdió la señal? Muy buenas tardes, buenos días, buen fin de semana, dependiendo del momento y lugar en donde nos esté escuchando. Le damos la bienvenida al universo de Madcast. Hoy es miércoles y como lo prometido es deuda, tenemos hoy la primera emisión de una serie de programas especiales que vamos a hacer. Bienvenidos a Contacta con Luz. Y hoy vamos a hablar de un tema controversial, un tema que tiene bastantes aristas. Vamos a tratar de compartir con ustedes pues lo mejor que podamos en unos breves minutos. Es la primera parte, luego el próximo miércoles ya tendremos uno más extenso. Así que sin más preámbulos le doy la bienvenida a Luz, que está con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo acaban de estar las cosas? Bueno, buenas tardes para toda la audiencia que nos escucha y para los que nos van a ver en el futuro también. Muy agradecida de este espacio. Gracias por llegar a Conecta con Luz y gracias a ti, Nacho. Nos ha ido excelente. Hemos ido aventurándonos a crear cosas nuevas y eso es bonito porque nos permite llegar a más personas. Sí, claro, muy bien. Bueno, pues la idea es que precisamente todos los que nos están acompañando ahora a través de YouTube y a través de TikTok, pues puedan tener una visión un poco diferente, quizás más profunda, un primer vistazo a un tema que de pronto todos vivimos, de pronto todos hemos hecho, ¿no? A veces con algunas actitudes en la vida ha abusado sin quererlo, pero de pronto ha caído en eso también. Y seguramente sí, en algún trabajo, algún amigo o algún amor, de pronto se ha pasado en algún punto y hemos pues sufrido algún tipo de abuso. Algunas personas de una manera determinante, otras personas quizás de una manera más suave, pero definitivamente el abuso creo que pues está presente, ¿no? Se confunde abuso con confianza, se confunde abuso con autoridad, se confunde abuso con amor. Bueno, pero vamos a dejar que Luz nos guíe brevemente, porque hoy vamos a estar cortito tiempo, pero ya el próximo miércoles Sí. vamos a estar más larguito. Adelante, Luz. Bueno, vamos a hablar de la diferencia entre cuando pensamos que estamos siendo abusados o cuando nos abusan. Generalmente el abuso se da en dos relaciones y es cuando tú te pones de víctima o cuando sirves de victimario. ¿Por qué? Porque cuando estamos de víctimas permitimos inconscientemente que nos lleguen situaciones de abuso, bien sea a nivel personal, a nivel familiar, empresarial, a nivel social. Y cuando estamos de victimario o lo que otros denominan el verdugo, es aquel que hace que esas cosas que yo no he podido ver, que a través de mi transgeneracional se han repetido infinitas veces, esta persona me lo muestre para que yo aprenda a poner límites. Para que yo como que diga, oiga, aquí está pasando algo que yo no he sido consciente de ver y que requiero transformarlo. Generalmente se habla de que el abuso tiene más o menos 906 categorías dentro de lo que yo he investigado a lo Opa. largo de estos 10 años. Y que las, digámoslo así, que las categorías más conocidas son abuso familiar, abuso emocional al que antes no le dábamos valor, abuso empresarial,
abuso financiero y abuso del colectivo. Y en el colegio, lo que muchas personas llaman ay, recuérdame la palabra, Dios. Bullying. Cuando te hacen bullying, el bullying. El bullying es otra clase de abuso, que lo descategorizaron porque en los colegios ya no sabían qué hacer y no encontraban y decían, el abuso siempre ha estado, Nacho, muy asociado a que únicamente tenía que ver con la parte sexual y con la parte en donde había, por decirlo así, una penetración entre hombre y mujer. Cuando no era así, no sabían qué nombre darle. Luego empezaron a estudiar y en Harvard se dieron cuenta que el abuso era mucho más profundo y que la parte emocional, esa que generalmente sea la que los seres humanos nos hacen mover o en ocasiones nos inmoviliza, era importante reparar y sanar. Entonces empezaron a hablar del abuso emocional y en algunos casos de abuso de afecto, porque en ocasiones cuando nos vamos al exceso del afecto y estamos ahí como pegote, 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 tienes que y dame cuentas y en dónde estabas y qué estabas haciendo, pero ¿por qué no me contestas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eso sin darnos cuenta es abuso. Pero detrás de un abuso hay una inseguridad y generalmente tiene que ver con un patrón comportamental que nosotros no hemos sido capaces de solucionar y que se esconde por lo general detrás de las 5 heridas de lo que se han denominado las 5 heridas del alma, que son la traición, el rechazo, el abandono, la humillación y la injusticia. Y cada una de ellas tiene sus máscaras. Entonces, cuando yo me siento traicionado, huyo. Cuando me siento rechazado, digo, mejor me escondo. Cuando me siento abandonado, entonces me voy a la víctima o al victimario. Cuando me siento traicionado, entonces lo que digo es, esto no vale la pena, no hay nada ni nadie que me pueda ayudar, y me pongo la máscara del fracaso, o sea, como, Y cuando me siento que ha habido injusticia, lo que hago es que generalmente se da algo que se dice que es el síndrome del impostor, y es, sé hacer las cosas, pero no puedo confiar en mí porque permití que una situación llegara a mi vida o que yo sintiera que me abusaban. Entonces, si ves que todo se va encajando, uno a veces dice, no, el transgeneracional no interesa, dejémoslo por allá, no, las heridas tampoco, no, pero ¿para qué sanar? Porque resulta que cada una de esas situaciones nos ha permitido evolucionar, crecer, confiar, transformarnos. Estaba mirando las cifras y me causaba, digamos que, gran asombro que el abuso a nivel laboral en los últimos 3 años a nivel mundial ha crecido en un 47.2% y en los hombres en un 89.6%. O sea, a mí eso me dejó hoy, dije, wow, Una generalmente barbaridad. pensamos que las más abusadas son las mujeres, ¿verdad? Eh, Pero cuando yo veo la parte del masculino, digo, ¿cuánto abuso ha habido? Y por el miedo a el que dirán, ¿qué pueden pensar los demás? ¿O cómo van a reaccionar? O mejor yo permito que abusen de mí. Y es que, por ejemplo, en ustedes los caballeros, en los hombres, bueno, y hoy en día como se habla del grupo de personas, pero generalmente la encuesta que estaba mirando era las cifras que habían a 2000 y 2001 y 2012, 2022, 2023. Entonces empecé a hacer un comparativo y yo dije, bueno, ¿cuánto ha crecido el abuso en los hombres? Y abuso, por ejemplo, es que muchas veces no quieren consumir licor, no quieren ir a un lugar de citas o de mujeres o a buscar otras cosas, pero como el colectivo lo hace, yo tengo que encajar para poder aspirar a un ascenso. O sea, el artículo a mí hoy me dejó así como, ¿cómo así? ¿Qué está pasando con los caballeros? ¿Mm? Entonces, a nosotras las mujeres, ¿cuál es el abuso más grande, Nacho? Generalmente es que nos pagan menos de lo que le pagarían a un hombre, ¿sí? El abuso más cotidiano es, o tienes que ofertar tu cuerpo para que haya un ascenso. Y en ustedes los caballeros es, se tienen que prestar a ir a jugar a cosas que no quieren, a consumir licor, sustancias o incluso a pagar. Y me causaba curiosidad el viernes que hablaba con
con un abogado y me decía, mira, es increíble que en muchos gremios parte del abuso es decir, mire, se tiene que dejar este porcentaje para pagarle a esta persona para que el contrato se dé y si no, no se da. Y si yo no hago eso, si no parto dentro de mi, por decirlo, voy a cobrar 100 pesos y dentro de los 100 pesos no tengo en cuenta ese valor, me sacan del mercado. Entonces mira cuánto abuso en la parte laboral hay que nosotros desconocemos Y, y que y para muchas veces, beneficiar perdóname unos, Nacho, y se benefician unos pocos de ese abuso. claro, ¿y quién termina sintiéndose mal? El abusado. El abusado, ¿sí? Porque es que si yo no hago esto, no pertenezco al colectivo. Si no me pongo esto, no pertenezco. Si no me arreglo el cabello así, tampoco. Si no me pongo las uñas de los colores que están de moda o si no me las pongo así de largas, ¿qué empiezan a decir? Usted no pertenece a este grupo, usted se va. ¿Mm? Entonces, de una u otra manera, todo el tiempo nos estamos abusando y permitimos que nos abusen por cumplir con estereotipos. ¿Cuántas veces, Nacho? Y este es un abuso del que yo te decía que lo he estudiado durante varios años y es el abuso que hacemos con los alimentos. ¿Cuántas veces le ponemos comida a nuestro cuerpo porque no sabemos cómo manejar una situación o una emoción? Entonces nos atragantamos y después decimos, ¡ah! ¿Pero qué pasó? O el otro extremo. Como hay que cumplir con la figura 90, 60, 90 o 30, 80, 40, ponle el número que tú quieres. ¿Cuántas veces a nuestro cuerpo le ponemos medicamentos y abusamos por cumplir con un estereotipo que nos inventamos? Porque en últimas fue un invento de decir, tiene que parecerse a X, a Y o a Z. Claro. ¿Sí? Sí. Y perdóname, No, no, te escucho, sí. y estaba revisando que en América Latina, en el último año, ha crecido el abuso en los niños en un 29.2% entre los 0 y los 5 años, que es la etapa más importante de todos los seres humanos. Nosotros, de los 0 a los 7 años, nos instauramos las creencias y digamos que esos estándares de familia y de sociedad que luego decimos, pero ¿qué pasó que fulano de tal, no sé, atracó a alguien o se suicidó? Resulta que en ese colectivo social de los 0 a los 7 años, cuando más nos abusamos, cuando más pasan cosas, es cuando se queda acá, en el frontal, en ese órgano reticular y empezamos a no saber qué hacer. Entonces, como no sabemos qué hacer, hacemos berrinches, hacemos pataletas y después decimos, pero oiga, ese niño, ¿por qué es tan agresivo? De pronto no nos dimos cuenta que cuando lo estábamos educando, cuando empieza la adolescencia, decimos, es que acá en Colombia se dice que están en la época de la caca. Cuando están en la adolescencia dicen, no, están en la época de la caca porque nada les gusta. Sí. ¿Y qué pasa? Es muy probable que la época de la caca venga de los 0 a los 2 años, que fue cuando le dijimos no cojas, no uses, no, 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 no y no y no. Y no le permitimos que él experimentara, no le dimos herramientas o muchas veces gritábamos. En la gran mayoría de nuestras casas siempre han habido gritos, ¿o no, Nacho? Sí, Por A, por B o por C. sí, es usual, ¿no? Que las personas cuando pelean, cuando discuten, pues se eleven la voz. Y a veces le elevamos un tono mucho más alto. Mm. La teoría ¿Sí? es que a pesar de que uno esté por allá a medio metro de la persona, grita porque siente que se está alejando y no lo entienden, ¿no? Claro, Mm. gritas porque no te enseñaron, como en casa, ¿qué hacían cuando el niño de pronto iba a bajar la escalera? ¡No, no, no! Y eso es como innato que lo hacemos, ¿cierto? Sin darnos cuenta. Le Sí. pegamos el grito, cuidado, tenga cuidado que se va a caer, que se va a matar. Entonces, eso queda en el inconsciente. Y para el cerebro, como no existe el tiempo, en el inconsciente el tiempo es presente,
Él se lo grabó, entonces dice, cuando alguien grita, yo tengo que moverme. Cuando alguien me grita, yo tengo que actuar. Y resulta que de niño él, ¿qué hacía? Pues gritaba porque estaba empezando a hablar. Entonces de adulto repite exactamente lo mismo. El Ya, patrón comportamental de los 0 a los 7 años se repite en la adolescencia, se repite en la adultez y muchas veces en la vejez. Por eso el abuso es tan importante de mirarlo con mucho cuidado. No es un tema de, ay, venga, no, es que he sido abusado, sí, pero detrás de ese abuso hubo una historia de familia y detrás de esa historia de familia hubo algo que tal vez no se vio o hubo un secreto que se ocultó. Porque en muchas ocasiones, cuando hay un pedófilo, es porque él fue abusado. ya, Entonces a mí a veces me llegan personas en consulta y me dicen, Luz, pero ¿cómo tú dices que hay que perdonar todo y que no hay que buscar? Y le digo, mira, detrás de una historia de dolor siempre hay algo o alguien que se agredió y eso no estuvo sano. Cuando hay un pedófilo o un violador, generalmente en el 98.2%, según acá una estadística que estaba revisando ya te digo la información, de la Organización Mundial de la Salud, estas personas han sido abusadas, han sido maltratadas y como no tuvieron los recursos o nadie los escuchó o nadie creyó, por eso lo que hacen es repetir el mismo patrón de abuso o uno más fuerte para decir yo estoy presente, yo también importo, pero no lo saben hacer, no tienen herramientas. Por eso no podemos juzgar cuando alguien hace algo, Nacho, porque ya. no conocemos su historia, no sabemos qué pasó. Y en un momento de rabia, ira y dolor, puede hacer que ese abuso, como te digo yo, se repita mucho más rápido y se detonen un momento de eventos y de situaciones que después la persona dice, yo no entendí qué me pasó, de verdad que no lo entendí. Han habido muchos titulares que dicen, llegó ebrio o llegó tal cosa o le pasó esta situación y eligió acabar con su vida y con la de su familia. Eso también es una parte de abuso. Pero es que realmente detrás de esa historia hubo un miedo que no se había sanado. Interesante. Una posición interesante para entender y analizar el abuso, ¿no? Porque lo que la gente tiende a concluir es que me hicieron daño y entonces pues yo también hago daño. O devuelvo con la misma moneda lo que me hicieron y de pronto lo que hay que hacer es parar el ciclo, ¿no? Sí, es súper importante, mira, lo que tú no reparas, lo que tú no paras, la vida de una u otra manera te lo lleva a ver, bien sea en la parte laboral, en la parte relacional, con la pareja, con un jefe, con tu compañero de al lado, cuando vas en el autobús, con la persona que de pronto tú dices, ay, voy a llamar un Uber y después dices, oiga, pero como que me sentí abusado porque se supone que eran $4, pero no me cobró 20, pero luego me cobró esto o me cambió el valor o haces una negociación y si no eres claro, vuelven y como que te dicen, oiga, venga, póngase piloso que lo están como abusando, pero como no hemos visto el abuso en nosotros, que es el programa del próximo miércoles, donde vamos a hablar abusado yo, para que veamos cuáles son esos tipos de abuso y qué herramientas podemos emplear para ir haciendo un pare y aprender a poner límites y dejar de andar de víctima o de victimario, que generalmente son los patrones comportamentales que repetimos una y otra vez ante cualquier situación. Bien, pues yo creo que es una abrebocas bien interesante para lo que nos espera el próximo miércoles, una visión completamente nueva sobre el abuso y sobre el dolor, por lo que veo también, ¿no? Porque pareciera que el dolor es el que enardece y causa el abuso. Es un poco por ahí por donde viene la mano.
Así que esto Sí. como abrebocas está genial. No sé si quieras, es un cortito de 20 minutos, un cortometraje, un adelanto de lo que viene el próximo miércoles. No sé si quieras, antes de despedirnos, dejar algo más para que la gente quede todavía pensando en este tema. Bueno, es bien importante que ante un abuso, bien sea que tú hayas sido el que generó el abuso o el que hayas recibido el abuso, empieces a quitarte la culpa. O por lo que hiciste o por lo que no hiciste. O por lo que pudo pasar o no pudo pasar. O lo que fue o lo que no fue. Eso es súper vital para ir rompiendo con el patrón del abuso. Retirar la culpa y el resentimiento. Eso nos va a ayudar para andar más livianos e ir con el corazón más contento. Bueno, muy bien, perfecto. Entonces así quedamos. Yo creo que esto pues pinta muy bien para el próximo miércoles para que sigamos aquí en Contacta con Luz, ¿no? Conecta con Luz el abuso. Yo creo que comenzamos fuerte, ¿no? Un tema bien interesante y bueno, ya sabe, puede dejar sus comentarios, enviar sus preguntas para que estemos pendientes de tenerlas aquí presentes el próximo miércoles. Luz, pues te agradecemos mucho este paso rapidito. Hubo ahí un tema que confusiones con los horarios cuando uno trabaja así internacionalmente, pues suelen pasar esas cosas. Pero estamos listos ya para el próximo miércoles, 18 horas sur del mundo, 16 horas Centroamérica, para que podamos entonces hablar muchísimo más profundo sobre el abuso. Muchísimas gracias, Luz. ¿Qué más ibas a decir? No, ¿No? muchísimas gracias y de verdad prepárense porque el próximo miércoles vamos a hablar de abusado yo, que Muy es un bien, tema súper interesante. muy bien. Así entonces lo haremos. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos brevemente hoy y nos vemos el próximo miércoles con todas las de la ley. Muchas gracias. Bye bye. Bye bye.